viviendo un tiempo difícil, donde todo se pone cuesta arriba, donde a veces los proyectos de nuestras vidas se nos hace difícil alcanzarlos, donde a veces emprendemos cualquier cosa y se nos hace difícil de perseverar y de lograr nuestras metas. Y eso trae como resultado que cuando usted no logra su objetivo, sus metas, su propósito, ¿cómo se siente usted? ¿Ah? Frustrado. ¿Qué más? ¿Ah? Agotado, desarmado, desanimado. Mira todos los sinónimos, mira todas las características, las cualidades cuando a veces no logramos nuestros propósitos. Y eso no solamente lo vive la iglesia, esto lo vive el mundo entero en estos tiempos tan difíciles. Familia decepcionada, en depresión, en tristeza, cansada, poder lograr cosas que hacen pero no lo logran. Pero Dios ha dado una palabra y una promesa para los que creen. ¿Cuántos creen esto? Ha dado una palabra y una promesa para los que creen. He dicho que en Él nosotros somos más que vencedores. Amén. Y si tú eres un vencedor, tú eres una persona que vas a lograr tu meta, tu sueño, todo lo que tú te propongas. Nuestra hermana Yule, la líder Yule, el domingo predicó acerca de qué? Del cansancio. Gloria a Dios, un aplauso a esta niña. Que a veces uno ignora a los niños y está más pendiente que los mismos adultos. Y a veces los niños reciben más la palabra que a veces los mismos adultos. Por eso es que una palabra que tú la recibas y que tú estés conectado con ella va a bendecir tu vida y va a cambiar tu vida. Por eso Salomón dijo: cuando venga a la casa del Señor, acércate más para oír. Vas a oír palabra de vida, palabra que te cambia, que te transforma, palabras que te van a transicionar. Pero si estás conectado en el Espíritu. Y habló acerca del cansancio, de la fatiga. Y es lo que estamos viviendo. Y cuando el cansancio viene en nuestras vidas, hermano, nos desenfoca de nuestro norte. Nos nubla nuestras mentes. Cuando el cansancio, la fatiga, el desespero llega a nuestra vida por no lograr nuestro sueño, eso nos frustra. Y voy más allá. Eso hace perder o debilita nuestra fe, que nuestra fe es el motor, es la fuerza para poder vencer todas nuestras adversidades. O sea, cuando el cansancio pega a nuestras vidas, le damos cabida, nuestra fe se debilita. Y cuando nuestra fe se debilita, el mundo se te viene encima. Y allí se verá que tú vas a llorar lágrimas de sangre, papá. Cuando tu fe, cuando el sistema, que es un sistema de esclavitud, toca tu vida, debilita tu fe, que es tu fuerza, que es tu motor para lograr las cosas. Debilita tu vida. Tu mundo se te viene encima. Ahí viene la depresión, ahí viene el desenfoque, ahí las esperanzas son mínimas, son
se van las esperanzas, tú te sientes en tu mundo como que ya no hay solución para tu problema. Y no solamente que lo vives tú, sino que también hace que los que están cerca de ti perciban ese ambiente de hostil, este ambiente de maldición, ese ambiente negativo. Y nuestras reacciones, ¿cuáles son? Reacciones negativas con nuestros hijos. Ahí pagan los hijos, ahí paga la esposa o el esposo, ahí pagan el vecino, ahí paga Titi y Mundache que está al frente de las personas. Pero ¿qué pasa si Dios es un Dios de paz y yo no tengo paz en mi vida? Esta palabra me bendijo a mí. Yo sé que lo va a bendecir a ustedes. Lo que estamos hablando son realidades de la vida del día a día. Y que muchos de los que estamos aquí sentados estamos viviendo este tiempo de cansancio, de poca fe, de decepción, de frustración. Estamos obstinados. Nuestro vocabulario es un vocabulario de maldición, de queja, de murmuración. Que todo lo que hago me sale mal. Y el por qué, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué no puedo ver la luz del día? ¿Por qué todas las cosas se me vienen cuesta arriba? Y en vez de creer lo que Dios ha dicho, lo que hacemos es murmurar, criticar, maldecir. Pero aquí el Señor nos va a dar unos secretos. Levante allí las manos en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro, Señor, que esta palabra se le declare, que esta palabra se le revele a su espíritu y que sean transicionados, Señor, a una vida de bendición, de gozo, de paz, a una vida fructífera, a una vida de bendición del reino, Señor, a su vida. Yo declaro, Padre amado, que esta palabra se le revele a su espíritu en el nombre de Jesús. Eso va a cambiar tu mente, tu estilo de vida. Ese estilo de vida de maldición, de obstinación se va. Diga, hoy rechazo todo estilo de maldición, de obstinación, de cansancio. Todo lo que me desenfoca de lo eterno se va ahora en el nombre de Jesús. Porque a paz nos llamó Dios. Dios, Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos da sentido a nuestras vidas. Solamente Él, no hay nadie más. Ni lo que tú puedas alcanzar a través de tu profesión o de tus habilidades, ni tu dinero, ni nada puede darte lo que Dios te da. Y eso tienes tú que entenderlo. Aunque tú alcances todas tus metas, logres, siempre va a venir circunstancia difícil que tú no la puedes controlar en tu humanidad. ¿Para cuáles son estos secretos? Ya lo vamos a ir desatando en el nombre de Jesús. Hablo esta palabra y yo quiero hablar acerca. Póngale el título que usted quiera, yo le voy a poner el mío. En una pregunta: ¿cómo concibo yo a Cristo en mi vida? Se lo repito. El título es una pregunta. ¿Cómo yo concibo a Cristo en mi vida? Ahora, el ser humano, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Diga, espíritu,
alma y cuerpo. Entonces, la pregunta está: ¿cómo nosotros concebimos a Cristo en nuestras vidas? ¿O cómo concebimos la palabra de Dios, que es el mismo Cristo encarnado en nuestra vida? ¿Cómo la concebimos? O sea, cuando esto se me reveló, cuando entendí esto va a cambiar nuestra mentalidad, nuestro vivir diario. El cómo yo percibo, el cómo yo concibo a Cristo en mi vida. Ahora, esto ha estado aquí hace años. Y a veces nosotros no nos damos cuenta o no se nos revela a nuestro espíritu. Quiero leer, vamos a leer Lucas 8, verso 22 en adelante. En el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció un día que, entrando en una barca con su discípulo, le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y quiero que usted subraye aquí esa palabra, porque parece sencilla. Cuando usted la lee parece sencilla, pero allí está un secreto muy poderoso que nosotros tenemos que entender algo. Hay una revelación grande allí. Y esa palabra lleva consigo algo más: que pasemos al otro lado. Dice: aconteció un día que entró en una barca con su discípulo y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaba, él durmió y se desencadenó una tormenta de viento en el lago, y se negaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Lee allí conmigo y métese allí en la historia. Mira la reacción de los discípulos a todo esto. Dice: maestro, maestro, que perecemos. Despertándolo él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Wow, el Señor le reprendió. Porque el Señor le dice: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizando se maravillaba y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Quiero ponerlo en contexto. Antes de Jesús decirle a ellos: pasemos al otro lado, ya los discípulos venían con Jesús en una serie de actividades, viendo milagros, viendo prodigios, viendo señales, viendo sanidades, viendo cumplir la palabra de Dios en Cristo. Acuérdense que Jesús en el templo le decía, cuando leyó la Torá, y uno de los que leyó fue Isaías 61, que dijo: y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para una asignación. Hay una palabra que se le dio a Cristo, y Cristo la comienza a cumplir, pero la comienza a cumplir con su discípulo. Esas señales no solamente era para que la gente recibiera beneficio, sino también para el grupo de personas que estaba con Jesús tuvieran una convicción, tuvieran fe en ese Dios maravilloso.
El Señor le estaba mostrando su naturaleza, su poder, con señales y prodigios, con sanidades, con milagros. Por eso el Señor le dice: hey, ¿qué pasó con la fe de ustedes? ¿Qué pasó si ustedes están viendo las señales que yo estoy haciendo con ustedes, y ustedes, en vez de actuar, de reprender los vientos, en vez de orar a ese Dios en lo cual yo hago las obras, lo que hace es despertarme a mí para yo satisfacer sus necesidades? Estoy adelantando. En vez de ustedes orar y clamar a Dios, porque yo les he demostrado a ustedes, lo estoy parafraseando la historia, cómo opera este mundo, cómo opera mi reino, con autoridad y poder, con señales y prodigios. Y lo primero que ellos hicieron es que cuando vino la tormenta, tuvieron temor, tuvieron miedo, se sintieron entre la espada y la pared, no sabían cómo hacer, porque cuando vienen esos momentos difíciles y no hay fe, es lo que sucede. El mundo se nos viene arriba. Pero primeramente quiero revelar esto aquí. Cuando Jesús dice: pasemos al otro lado. Dios le da una palabra a su discípulo y le dice: hey, ahora ya hicimos este trabajo aquí, ahora pasemos al otro lado. Esa palabra trae consigo un propósito, una asignación, aunque ellos no la entendían. Pero podemos ver en la historia que cuando Jesús pasa al otro lado, es haciendo la obra en la cual el Padre le encomendó. Se quiere decir que esa palabra que Dios le dio a sus discípulos venía con un propósito. Pero lamentablemente ellos no concibieron a Dios ni la palabra como la tenían que recibir. Ellos la recibieron en su humanidad, totalmente en la carne. Creía en Dios, andaba con Jesús, pero percibieron o concibieron la palabra no en su espíritu, sino en su humanidad. Y allí está el meollo del asunto: el cómo yo recibo, el cómo yo concibo la cosa del reino, el cómo yo concibo la palabra de Dios en mi vida. Comencé diciendo que somos seres espirituales, pero tenemos un alma. El alma se relaciona con lo natural, en el mundo natural, pero mi espíritu se relaciona con las cosas espirituales, con las cosas eternas. Me conecta con lo eterno. Ahora, los discípulos, lo primero que reaccionaron, dése cuenta que lo primero que reaccionaron en su temor, el cómo resolver el problema que estaban enfrentando. Sabiendo y viendo las señales que Jesús hacía con ellos, lo primero que hicieron: Señor, hey, sácanos de este apuro que estás. Que pude yo entender allí en ese momento, que se me pudo revelar el Espíritu a mi vida, que cuando yo percibo la palabra de Dios en mi humanidad, o percibo a Cristo en mi vida, yo voy a tener a Dios como alianza para resolver mis asuntos personales. ¿Escucha bien? Cuando yo percibo la palabra o a Cristo en mi vida y tengo a Dios aliado a mi vida, lo voy a tener para que Él
me supla mis necesidades, para que Él me ayude en mis problemas, para que Él me ayude en los momentos difíciles, para que Él sea mi proveedor, para que Dios sea mi servidor. Cuando yo concibo a Dios en mi humanidad, yo pongo las cosas en primer lugar, mis necesidades. Escuche bien. Cuando yo percibo a Dios, a Cristo en mi vida, la palabra de Dios en mi humanidad, no lo pongo a Él en primer lugar en mi vida. Lo primero en mi vida son mis necesidades. Y cuando tú pones tus necesidades, tus asuntos en primer lugar, eso traerá como consecuencia decepción. Porque Dios no está solamente para servirte a ti, sino que Dios te escogió para que tú le sirvas a Él. Y que Dios sea en primer lugar. Y que tú entiendas cuál es tu propósito, tu asignación. Tus problemas van a ser resueltos cuando tú entiendas que lo primero es lo eterno. Lo primero es el propósito. Lo primero son las cosas del reino. Pero cuando lo primero es tu necesidad, Dios no es segundo plato para ti. Dios no es segundo plato para mí. Y los discípulos percibieron a Jesús no en lo espiritual, no para entender que el Señor lo escogió, lo seleccionó para cumplir una asignación y un propósito, sabiendo que yendo al otro lado iba a cumplir la asignación del maestro. Ahora, sabiendo que cuando, hermano, y otro punto importante, cuando siempre hay una palabra de parte de Dios, un propósito, una visión que Dios te da, entiende algo, que en esa palabra que Dios te da, en esa asignación, en esa encomienda, allí está la aflicción. Allí está la aflicción, los problemas, los tormentos. Porque siempre en el propósito, en las cosas de la eternidad, siempre hay adversidades que se te van a levantar para tú no cumplir la asignación de Dios. Y eso se te levanta como tormenta en tu vida para descontrolarte, desenfocarte de tu propósito de la eternidad. Porque cuando tú entiendes tu propósito, eso te va a dar plenitud, te va a dar paz. Eso te va a producir gozo. Era allí el meollo del asunto. Cuando nosotros, lo que sucede, ¿por qué estamos en esta situación? Porque tú tienes a Jesús, a Dios y la palabra aliada a ti solamente para tu conveniencia. Tú estás invirtiendo las cosas, los principios de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Buscar primeramente ¿el qué? El reino de Dios. Y después las demás cosas se te van a añadir. Cuando tú inviertes las cosas, el Señor está diciendo, si tú buscas las cosas primero espirituales y te conectas con tu propósito, con las cosas del reino, tranquilo que tus necesidades yo las voy a suplir. Pero cuando es al versa, cuando es al revés, entonces no soy yo el primer lugar en tu vida, son tus necesidades. Tu resultado va a ser esto. ¿Cuál? Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Cuando tú resuelves las cosas de este mundo, tus necesidades, el resultado de eso va a ser ¿qué? Aflicción. ¿Qué va a ser? Desespero, angustia, cansancio. ¿Qué va a suceder? Tú vas a estar obstinado. ¿Por qué? Porque lo primero en tu vida son las cosas naturales. Lo primero en tu vida es las cosas, es tu proyecto de vida y no es Dios en tu vida. Ahora, cuando tú percibes las cosas espirituales, cuando tú percibes a Dios en tu espíritu, las cosas es al revés. ¿Qué sucede? Que primero lo eterno, tú te vas a enfocar en lo que Dios te ha llamado. Tú te conviertes en un servidor de Dios.
Cuando yo percibo a Cristo en mi espíritu, yo me convierto en un servidor de Dios, en un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? Un siervo no hace su voluntad, un siervo hace la voluntad del Padre. Pues te conectas con lo eterno, con tu propósito, con las cosas espirituales. Y te aseguro que esto te va a traer paz a tu vida y las cosas cambiarán en ti. Pero ¿por qué? ¿Qué sucede? Que siempre se levantan en mi vida y vivo una vida obstinada, siendo que vengo a la iglesia. Porque no percibimos las cosas del Espíritu en nuestro espíritu, sino en nuestra humanidad. Si yo le digo, Señor, mira esta tormenta. No alabaron. No, lo primero que hicieron es: hey, maestro, perecemos. Sus necesidades. Lo primero es sus necesidades. Y así somos nosotros. Es que, pastor, es que las cosas me van mal. No tengo trabajo, no tengo aquello, no tengo lo otro. Y desplazamos las cosas de la eternidad, las cosas espirituales, porque primero es lo natural, primero son mis necesidades, primero son lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y Dios se siente desplazado en tu vida. Dios se siente usado de nosotros. Pero cuando tú comienzas a percibir las cosas en tu espíritu, las cosas comienzan a cambiar en ti. Tú no vives, ahí es donde dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Primero es las cosas eternas, primero son las cosas espirituales, primero tienen que ser las cosas que le agradan a Dios, cumplir su voluntad. Eso te va a traer paz, porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando tú concibas las cosas espirituales, las cosas, conciba a Dios, conciba su palabra en lo espiritual, Dios se siente honrado. Y mira lo que sucede. Y yo les doy testigo de todo esto, porque yo vivo en el país que usted vive. Y quizás usted tiene mejor profesión, mejor trabajo. No estoy hablando de jactancia, Dios me guarde, sino del testimonio y de entender y concebir las cosas en el espíritu. Tu vida cambia. Tú vas a tener tranquilidad y tú vas a tener paz, a pesar de las circunstancias que vivimos en este sistema de maldición y de miseria. Pero Dios cumple sus promesas para tu vida. Como Dios le dijo a Moisés: porque el brazo de Jehová aún no se ha cortado todavía, y van a ver que mi palabra es más firme que los cielos y la tierra. Pues su palabra se cumple. Lo que pasa es que cuando la necesidad te alcanza, tus necesidades te nubla. No piensas, no entiendes, no reaccionamos. Se te olvida de a quién tú sirves. Nos olvidamos de la provisión, de los milagros, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios ha hecho en el pasado, como el pueblo de Israel. Miraban los milagros y los prodigios y señales y seguían porque nunca percibieron a Dios en su espíritu, sino en su humanidad, para que Dios les sirva a ellos, para que Dios les supla sus necesidades. Pero no lo percibieron en su espíritu para servirle y adorarle a Él. Y allí está el meollo del asunto, ahí está el problema. Ahí está que a veces el cansancio, el problema que se te viene el mundo encima. Vamos a leerlo. Número 13. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tu hombre que reconozca la tierra de Canaán, el cual yo la doy a los hijos de Israel. De cada tribu de su padre enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Cómo Dios lo estaba mirando? Aquí conmigo. ¿Cómo qué?
como príncipe. Subrayen allí, por favor. Mira, se lo leo de nuevo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tu hombre que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de su padre enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Quién era un príncipe? Eran hijos de reyes. Mira cómo Dios lo ve y cómo Dios le da la palabra a Moisés diciendo: hey, que sean príncipes. El nombre de príncipe se le daban a la gente de la realeza, a los hijos de la realeza, a los hombres de gobierno importante. Eran príncipes. Como que si yo fuera el rey de Venezuela, ¿qué sería? El príncipe. Y así Dios lo estaba viendo a ellos como príncipes. Diga: yo soy un príncipe. Créetelo. Pero el sistema dice otra cosa. No se dice príncipe de ellos. El 17. Y lo envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subí de aquí al Negüe y subí al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si fuere débil o si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamento o plaza fortificada, como es el terreno, si es estéril si es fértil o es estéril, si hay árboles o no. El versículo 21. Y ellos subieron a reconocer la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amá, y subieron al Negüe y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Ananías, Sesaí y Tamaía, hijo de Anac, Hebrón. Vamos a leer más adelante el 25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán de Cadec, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Mira el vocabulario de ellos. La leche, la que fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalé, habita en Negüe, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo, habiendo en el monte del monte, y el cananeo habita junto al mar y la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, diciendo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque somos más poderosos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es fuerte y nosotros somos más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grandes estaturas. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, así le parecíamos a ellos. Mira la historia. Mira primeramente como Dios le dice que son príncipes, hijos de reyes, hijos del rey de reyes. Pero ellos se sintieron, ¿cómo se sintieron? Como langosta. ¿Qué es una langosta? Un insecto, pues, algo insignificante. Dios le dice a ellos que son hijos de reyes, que son poderosos, hijos de la realeza,
Pero ellos nunca concibieron la palabra de Dios en su espíritu, sino en su humanidad. Y yo dije que siempre cuando Dios le da una palabra, siempre la palabra que viene impresa, vienen qué aflicciones, vienen qué momentos difíciles, vienen qué problemas, adversidades, para no cumplir la palabra que Dios te ha dado. Y lo primero que ellos vieron fue que gigante, la tierra que tú nos das es tierra de gigante. Son tierras que comen a sus moradores. Cuando Dios le ha dicho que esa tierra fluye en leche y miel, cuando tú ves las cosas en tu humanidad, tú siempre vas a ver las cosas difíciles para ti. Pero si tú las concibes en tu espíritu, Caleb dijo: hey, cállense la boca. ¿Qué pasa? Si Dios ha dicho de que esa tierra va a ser de nosotros, Dios va a cumplir su palabra en nosotros. Si a Dios le placiere entregarnos una tierra que fluye leche y miel, no importa quién se levante, los gigantes que hayan, nosotros nos vamos a comer a ellos. Pero cuando tú percibes las cosas en tu humanidad, iglesia, allí es donde está el problema del asunto. Y le voy a decir, esto a mí me pasaba, porque hay muchas cosas que yo la creía en el Señor, pero la creía en mi humanidad. Y cuando iba a la confrontación, yo miraba gigante e imposible de alcanzar, de imposible de obtener, de tener. Pero es que no es mi fuerza, es Dios dando la palabra. Hey, esto va a ser así y yo se lo voy a entregar. Hay que recibirla en nuestro espíritu, porque cuando tú la recibes en tu espíritu o en tu alma, en tu humanidad, tú siempre vas a ver gigante. Hay una pelea entre la verdad y la lógica. La lógica opera en lo humano, en lo natural, pero la verdad opera en lo espiritual, en el mundo espiritual. Es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad vence a la realidad. El sistema te dice a ti que es imposible hacer las cosas, pero Dios te dice: porque el brazo de Jehová no se ha cortado, y va a ver que mi palabra es más firme que los cielos y la tierra, que lo que yo te he dicho yo lo voy a cumplir y tus ojos lo verán. Cuando yo recibo la palabra en mi espíritu, mi fe me impulsa a creer y a poseer lo que Dios me ha dado. Pero cuando tú la recibas en tu alma, tu lógica te dice: es imposible lograrlo. ¿Te estás dando cuenta? Cuando yo lo recibo en mi humanidad, entra mi lógica. Y mi lógica me dice a mí que en lo que estamos viviendo no tengo dinero para hacer las cosas, no tengo aquello, se me hace imposible. Mi humanidad me dice que yo no puedo hacer las cosas, que se me hacen difíciles. Allí el meollo del asunto, el que tú no puedes lograr tus sueños, tus metas, en lo que tú has aprendido, en lo que tú quieres hacer. Wow, la cosa está difícil. Pero si Dios te ha dicho que no es tu fuerza, no es tus habilidades, que tú vas a obtener lo que Dios te prometió, cree la palabra, que tu fe nada te debilite, que los obstáculos, aflicciones, los problemas, las dificultades, el sistema que te diga: hey, no lo puedes hacer, tú cree la palabra. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Eso no es asunto de nosotros, pero Dios lo va a hacer. El Señor me ha dicho a mí que me va a bendecir. Y el Señor me ha bendecido. Y no solamente que me ha bendecido, que me seguirá bendiciendo en la palabra que Él me ha dado. Porque ahora yo entiendo que no es mi fuerza, no es mi humanidad, que primero no son mis necesidades, sino que yo le sirvo al Rey. Porque estoy concibiendo las cosas las cosas en mi espíritu. Caleb, los mismos hombres vieron las mismas cosas, pero Caleb, la Biblia dice que tenía un espíritu diferente. Y él dijo: hey, el Señor está con nosotros, y si el Señor nos ha dicho que la vamos a poseer, vamos a poseerla, vamos a creerla. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué había en ellos? Hey, es difícil conquistarla. Hay moradores. Y comenzaban a criticar, a murmurar.
a maldecir. Tenía un ambiente hostil. Entre ellos habían divisiones cuando vieron la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque ellos nunca percibieron a Dios en el Espíritu. Pero los hombres que percibieron a Dios en el Espíritu, que concibieron la palabra en su espíritu, eran otras personas. Y ellos estaban para cumplir los designios de Dios, para cumplir el propósito, para cumplir su palabra. Y ellos vieron la gloria de Dios. Y Dios los metió en la tierra que fluye leche y miel. ¿Quiénes fueron los que se quedaron? Los que creyeron en Dios y vieron las señales y los prodigios, porque ellos era su Dios, pero nunca lo percibieron en su espíritu. Porque tú a veces no conquistas las cosas y no las posees, y no alcanzas tus metas, porque a veces tenemos a Dios como pagafuego. Lo tenemos para que nos sirva. Señor, necesito esto. Señor, ayúdame en esto. Señor, aquello, lo otro. Pero cuando el Señor te toca y te dice: hey, quiero esto para esto, Señor, no puedo, no tengo tiempo. El Señor sabe: no puedo hacer esto porque estoy ocupado en esto. ¿Usted sabe? Y le dijo: hey, por cuanto ustedes no creyeron en la palabra, ninguno de ustedes van a entrar. Porque ustedes creyeron más en el sistema en ese entonces. Mira lo que el sistema decía. Mira, ellos nos ven como nosotros, como langosta. Y se creyeron que ellos eran langosta, cuando Dios le había dicho a ellos que eran príncipes. Y muchos de los que estamos aquí sí creemos que Dios somos príncipes, pero se sienten derrotados, se sienten como langosta, como insectos, que no se sienten derrotados, sabiendo que el que está aliado con ustedes es el Dios Todopoderoso. Y como Dios le dijo al pueblo de Israel y a Moisés: hey, todavía mi brazo no se ha cortado, y verán mis señales y mis prodigios, y verán que lo que yo he dicho se va a cumplir, porque mi brazo no se ha cortado. Cuando el brazo de Jehová se corte, bueno, ahí sí, duden de las cosas del Señor. Porque a veces vivimos frustrados. ¿Por qué vivimos alcanzados? ¿Por qué vivimos angustiados? ¿Por qué no vivimos? Esto nos lleva a quejarnos, a murmurar. Y Dios no se agrada de la gente que no le cree a Dios. Cuando la fe se nos debilita, tú entras en un mundo de crítica, de murmuración, de maldición. Aquí la clave es la fe en el Señor. Cuando la fe se te debilita, el mundo se te viene encima. Y cuando el mundo se te viene encima, tu lenguaje es un lenguaje de maldición, de obstinación, de que no puedo. Entonces, cuando yo digo que no puedo, yo hago a Dios chiquito en mi vida. Si Dios abrió el mar, que era imposible de hacerlo, no va a ser que tu problema haya solución. Si Dios alimentó más de 6,000, 12,000 personas, no sé cuántos habían ahí, millones de personas, porque nada más no contaron los niños ni las mujeres. Y siempre las mujeres siempre se multiplican. Las mujeres siempre son más. En todo tú vas a ver siempre en mujeres. Si aquí contamos cuántos hombres hay, las mujeres nos doblan. Y Dios mantuvo al pueblo de Israel. ¿Tú crees que Dios no tiene la capacidad para llenar tu cocina? ¿Por qué tú vives desesperado y angustiado? Porque quizás no hay alimento en tu casa. ¿Por qué vives con los ánimos abajo? Porque tú crees que tu cáncer no tiene solución. La ciencia, la lógica dice que si tienes cáncer es porque ya viene tu muerte. Pero el Señor te dice que por tus llagas tú eres sana, tú eres sano. Si tú tienes problemas familiares y crees que no tienes solución,
Usted sabe, duro de corazón era Faraón. Y Dios lo doblegó y lo humilló. No va a humillar, escucha bien, no va a humillar ese problema que te atormenta. No lo va a poner a tus pies para que tú veas la gloria del Señor, para que tú descanses, para que tú vivas en paz, para que tú vivas en bendición. Cuando tú entres en la plenitud de Dios, iglesia, y tu fe es aumentada, tú vas a aprender a vivir y a descansar en el Señor. Pero tú no le vas a prestar atención al sistema, lo que diga, no importa. Si el dólar sube a lo que suba, 35, 37, 38, que suba 500, no importa. Dios es tu proveedor. Pero entiende que Dios no se va a llevar por tu necesidad. Tu necesidad no es lo primero. Dios así habla y las cosas suceden. Entienda, revélate eso en tu espíritu, que las cosas del Señor suceden solamente con decir la palabra. Y nosotros nos angustiamos, nos desesperamos, porque no eres tú que lo va a hacer, no es tu lógica, es la verdad de Dios que se va a imponer en tu lógica. Y cuando tú crees y se te revela eso y concibe a Dios y concibe la palabra en tu espíritu, todo va a ser posible en tu vida. Todo va a ser posible. Tú vas a aprender a descansar. No importa lo que pase, Dios va a traer solución a eso. Pero que los problemas no sean primero en tu vida, chicos. Pastor Lucho decía de que a veces los problemas los ponemos como dioses en nuestras vidas. Y cuando eso pone en primera Dios en tu vida, o pone las necesidades en tu vida, y que tú lo adoras, porque siempre hablan de tus necesidades. Es que no tengo, es que no puedo, es que aquello, es que es difícil, es que lo otro es incansable. Y Dios siempre en tu vida así. Por eso el Señor le dijo: hey, conforme a tu fe, ¿cómo tú concibes a Dios en tu vida? Si tú concibes a Dios pequeño te va a manifestar en tu vida. Y tus problemas siempre te van a alcanzar. Y es triste de que tú tengas un Dios grande y poderoso, de que tu problema siempre lo vas a tener bajo tus pies. Y siempre lo vea chiquito, cuando Dios es todopoderoso. Cuando Dios hace todas las cosas solamente por el dicho de la palabra. A ese Dios que sirve. Cuando nosotros vemos a ese Dios pequeño, tenlo por seguro que todas las adversidades, todas las aflicciones, todos los problemas, todos los monstruos, vas a ver monstruos gigantes. Te vas a sentir como langosta, te vas a sentir como parásito. Pero tú no eres un parásito. Dios ha dicho, no es lo que el sistema te dice. Dios te ha dicho que tú eres príncipe. Tú eres princesa, tú eres hijo del Rey de Reyes. Concibe esa palabra en tu espíritu, no como amuleto. Revela, que esa palabra se te revele a ti, que tú eres un hijo de Dios. Y si tú eres una hija o un hijo, todo es posible para el que cree. Que ese estado de obstinación de que no puede, se vaya en el nombre de Jesús. Y que tu fe cada día sea aumentada. Porque el largo trabajo no espera. Necesitamos gente de fe, gente de convicción, gente que le crea al Señor. Un trabajo duro, difícil, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el sistema. El sistema nos dice que es imposible comprar unos equipos que valen tantos de miles de dólares. Pero si el Señor da la palabra, ¿cuántos reciben eso? Si Dios da la palabra, Él lo va a hacer. Contigo o sin mí, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que te va a dar tu casa, con trabajo o sin trabajo, Él te lo va a dar. Si Él te ha dicho que te va a dar tu esposa o tu esposo, aunque sea feo o bonita, Él te lo va a dar. Reciba eso. Iglesia, tenemos que aprender a recibir a Dios, a concebir a Dios en nuestro espíritu. Cuando yo entendí esta cuestión cambió en mi vida. Ahora veo y descanso en el Señor.
Viene al Congreso, no importa lo que se gaste, yo creo en el Señor, tú vas a proveer, no sé cómo, siempre lo has hecho y siempre nos vas a sorprender. Nunca pensamos comprar esta silla y el Señor se glorificó, el Señor demostró una vez más que cuando Él invita, Él paga. Y si Dios ha dicho de que este municipio va a ser transformado por el poder de Dios a través de su iglesia, pero esto va a conllevar muchas cosas, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Sin ti y sin mí, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y veremos la gloria del Señor. Vamos a contar esta cuestión aquí porque esta cuestión me fastidia. Así que sí, hoy es un día de bendición. Iglesia, aprendamos a descansar en el Señor. Que eso es lo que te atormenta, esas puertas del Hades que te atormenta, se vaya en el nombre de Jesús. Vamos a aprender a descansar en el Señor. Vamos a creer en su palabra. Vamos a creer en lo que Él ha dicho. No importa lo que se levante el gigante. El Señor, si te ha dado la palabra, Él la va a cumplir. Hoy, mañana o tarde, Él va a cumplir su palabra. Él es fiel a su palabra. Solamente Él quiere que tú le creas, que tú le obedezcas. Levántese lo que se levante, tú sigue adelante creyendo en la palabra, en lo que Dios te ha dicho. Y nuestros ojos verán lo que Dios así lo ha decretado, lo ha profetizado y lo ha anunciado para nosotros. Póngase de pie en el nombre de Jesús.